El blanqueamiento del terrorismo es algo muy importante que está ocurriendo, muy grave, y no podemos dejar pasar página. Por eso queríamos traer a Maite, que con toda su experiencia como eurodiputada, como en el campo de la política, con todo lo que ha luchado contra esta ola nacionalista y extremista, era fundamental su testimonio, por lo que estamos muy contentos de tenerla hoy aquí. No voy a decir ya más, os paso la palabra a José Luis, que va a hacer una breve presentación de Maite, y a continuación ya ella os hablará, que es a lo que habéis venido, a escucharla a ella. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir, como ha dicho Eduardo, a esta conferencia aplazada. Voy a hacer una breve presentación porque la verdad es que Maite necesita pocas presentaciones. Ella nació en Hernani el 11 de febrero de 1965. Como ha dicho Eduardo, su madre, Pilar Ruiz, fue hija de un represaliado del franquismo. Casualidades de la vida, pues hoy en día todos sabemos lo que está ocurriendo. Tuvo que ser refugiada de guerra su madre, y tras el asesinato de su hijo en 2003, su madre, igual que Maite, se convirtió en un referente por la defensa de las libertades en Euskadi. Maite es la menor de 3 hermanos. Uno de ellos, Joseba, fue quien ETA asesinó, como he dicho, en 2003, tras 9 años de amenazas, de acoso y de agresiones. Maite estudió en la Ikastola Urumea de Hernani y se licenció en Filología Hispánica y Filología Vasca por la Universidad de Deusto. Cursó estudios de Derecho en euskera en la Universidad del País Vasco y sufrió acoso y amenazas y una agresión en la facultad, por la que tuvo que abandonar las clases presenciales. Fue miembro del Parlamento Vasco por el Partido Socialista de Euskadi, secretaria de Educación y Cultura del Partido Socialista de Euskadi, concejal en Urnieta del Partido Socialista de Euskadi, y posteriormente, desde 2014 hasta las últimas elecciones europeas, pues ha sido parlamentaria en Europa. En 1996 tuvo que establecer su residencia en San Sebastián, y para evitar el riesgo extremo en su pueblo natal y tras años de acoso y persecución, especialmente tras el asesinato de su hermano Joseba, se trasladó junto a su familia por recomendación policial fuera del País Vasco, y desde entonces no reside en el País Vasco. Está casada y tiene 2 hijos. Maite, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese abrazo colectivo. Efectivamente, la Ama fue una gran mujer. Una mujer muy, muy lúcida, muy inteligente. Una mujer que jamás tuvo ningún tipo de rencor o de saña, ni heredado, ni que ella llevase puesto por nada de lo que hubiera sido la biografía de nuestro país, tan triste desde el punto de vista de que nuestros abuelos se mataron entre hermanos. Todo lo contrario. La Ma, uno de los recuerdos más importantes de mis padres fue cuando pudieron votar por primera vez en libertad. La alegría, con más de 40 años, de poder decidir con su voto a sus representantes en esa recién estrenada democracia, fue una de las grandes lecciones que nos dieron. Es decir, aquí estamos todos y todos tenemos espacio. Yo creo que esas lecciones de la transición, que ahora hay quien quiere olvidar, yo creo que las tenemos que seguir recordando y contándoselas a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque es lo mejor de la herencia del siglo XX, de la historia democrática de nuestro país. Y por otra parte, pensemos que esos abuelos y esos padres, de los que ya estamos también talluditos, levantaron un país, trabajando con su esfuerzo, con su capacidad de sacrificio, con su capacidad de entrega. Y eso, lamentablemente, es algo que parece que se está deshaciendo.
Y cuando se ha tenido una experiencia internacional, exterior, de vivir en el mundo exterior, de ver lo que está pasando en el mundo, nadie da duros a peseta, nadie regala el futuro, nadie regala la prosperidad. Y hay muy importantes estudios que indican con toda claridad que si no existen instituciones fuertes, que si no existen democracias muy consolidadas, la prosperidad se desvanecerá. Por tanto, de lo que hoy vamos a hablar, que tiene que ver con la calidad democrática y con la calidad de las instituciones y con muchísimas cosas de nuestras comunidades, no es algo que se refiera solo a un grupo de personas como nosotros o de a un grupo de víctimas, no. Se refiere a cuál es el presente y el futuro de nuestras comunidades y afecta al principio de seguridad jurídica, al principio de confianza, al principio de prosperidad, sin duda. Así que no es solo un tema de solidaridad con unos pocos, no. Es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo una época en la que la concepción de las consecuencias en el medio y largo plazo parece que solo lo tienen los delincuentes y algunos estrategas sin escrúpulos, como por ejemplo son los herederos del mundo de ETA, los herederos políticos. Así que vayamos por partes, si les parece, y como vivimos en unas sociedades tan intoxicadas, tan contaminadas de tantas cosas, yo creo que nos va a venir bien refrescar un poquito con algo del pasado, porque nos va a servir. Hay un libro de una autora austríaca, Gita Sereny, que se llama El trauma alemán. Y esta mujer vio el ascenso del Tercer Reich y después trabajó, ayudó en aquellas personas que se enfrentaban clandestinamente a los nazis desde varios lugares de Europa, porque tenía mucha movilidad, y después de la guerra ayudó también en el desastre de lo que quedó después. Y específicamente ella ayudó con los niños huérfanos, con los niños que habían sido robados a sus familias. Había miles de niños que habían sido robados, que habían quedado abandonados. Bueno, aparte de lo que fue el romperse Europa en la Europa del Este y la Europa del Oeste. En ese mundo, en esa experiencia de muchos años y en la experiencia después que ella, que era periodista y escritora, hizo de entrevistas a algunos de los nazis que cumplían condena por vida, toda la experiencia acumulada de todos esos años, ella la volcó en este libro. Es un libro interesantísimo para nosotros, porque nos da un espejo en el que mirar catástrofes morales y políticas históricas. Mutatis mutandis, lógicamente. Y dice: la motivación de este libro se ha basado siempre, al igual que en el caso de muchos otros escritores de mi generación, una generación que ha presenciado las dictaduras más devastadoras de la historia de la humanidad, en la curiosidad por descubrir qué es lo que lleva a los seres humanos a caer con tanta frecuencia y tanta facilidad en la violencia y la inmoralidad. Asociemos estos dos elementos. Y además, ella, que durante décadas ve esa historia de Alemania, de Austria, todas las mentiras, los tabúes, tantas cosas que pasan, los juicios de Nuremberg, cómo las poblaciones de Nuremberg y de otros lugares iban en contra de los jueces y fiscales diciendo las mismas cosas que han dicho de todos los constitucionalistas que han peleado por las democracias, por la democracia en las distintas comunidades autónomas de nuestro país. Las mismas cosas que han dicho de cualquiera de ustedes simplemente por ser unos ciudadanos comprometidos, se decían contra los jueces y fiscales también, diciendo que tenían afán de protagonismo, que ya había terminado la guerra, que ya para qué, ¿no? Todas estas cosas nos suenan, ¿verdad? Y ella, en la contemplación de todas esas décadas de sucesos ligados a algo tan atroz, dice: no pensó entonces en los propios alemanes jóvenes y ancianos, indignados, moralmente confundidos y absolutamente desorientados acerca de su pasado, su presente y su futuro.
Y ella cuenta cómo en los años 60, 20 años después de que hubiera terminado pues, ese régimen totalitario, entonces una generación de jóvenes empezó a levantarse porque quería saber, porque en sus casas durante 20 años nadie les había contado nada, porque en las familias había habido el tabú con respecto a qué había pasado, dónde había estado cada cual durante esos años terribles de ascensión del Tercer Reich, de eliminación de los adversarios políticos por una parte y de aniquilación moral y física de aquellos que simplemente descendían de judíos, pero eran alemanes y dejaron de ser alemanes desde el punto de vista de sus derechos y luego desde el punto de vista de todo, porque también les quitaron todos sus bienes, claro. Bien, pero claro, eso es algo tan gordo que esta mujer, que era una mujer pues, muy lúcida, como algunos otros escritores de su tiempo, recoge este libro que se llama El trauma alemán. Y habla de los años 30, habla de los años 40, habla de los años 50, habla de los años 60. Y además, si ahora leyéramos este libro, nos daríamos cuenta que la Alemania, lo que fue la Alemania del Este, no hizo tanto trabajo de desnazificación, aunque fue relativo, en los colegios, etcétera, a partir de los años 60. Y que hoy en día, desde un punto de vista sociológico y político, en esas zonas es donde hay un ascenso muy, muy enconado de un populismo muy extremo, de derechas muy, muy, muy extremas y muy poco democráticas. O sea, están ligados los acontecimientos del pasado a cosas, a intoxicaciones o enfermedades que luego pasan en el futuro. Y esto lo digo simplemente porque limpiemos un poco la mente antes de empezar. Nosotros vivimos, ustedes y yo provengo, de unas comunidades muy intoxicadas por el intento de minimizar las responsabilidades y las complicidades de quienes persiguieron a los vecinos para eliminar la libertad de conciencia de todos nosotros, para devastar el fundamento esencial de las democracias, que es la libertad de conciencia, el pluralismo ideológico. Porque si existe una hegemonía política y una coacción, sea de tipo terrorista o moral, no hay posibilidad de decir que formalmente sí puede haber elecciones, pero sustancialmente no hay pluralismo real, efectivo. ¿Se intentó eliminar el pluralismo y la libertad de conciencia? No hay dudas. Cuando se dice el terrorismo no sirve para nada, no es cierto. El terrorismo sirve para mucho. Sirve para descabezar los líderes de los adversarios políticos. Y un líder político no es una cosa que sale como los champiñones. Bueno, sí, sale como los champiñones, pero sale mucho más escasamente que los champiñones. Así que eliminar a los líderes que pueden darte problemas desde el punto de vista de que tú alcances el poder y te lo quedes para siempre de una manera u otra, sí que es importante. Pero es que hay más cosas. Hay una no cultura, una anticultura democrática que se normaliza. Y en esta comunidad, en el País Vasco, y con una especie de mancha extraña, con una especie de tabúes, nuestro país está atravesando un periodo de blanqueamiento relativo del terrorismo etarra. No de otros terrorismos, pero sí del terrorismo etarra. Está relacionado claramente con la estrategia política que sí tienen los herederos políticos de esa organización terrorista, que estaba coordinada con la organización política y sus siglas consecuentes. A diferencia de
lo que ha ocurrido con respecto a otras siglas políticas, que han sido mucho más tácticas, que no han pensado tanto en el largo plazo, o si han pensado en el largo plazo, una parte de sus líderes no han podido consolidar una estrategia tan potente, porque posiblemente han confiado que el propio Estado, la propia derrota operativa, policial de ETA, era suficiente. Y porque posiblemente con un poco de voluntarismo político y de optimismo epistemológico o así, pues pensaban que no haría falta hacer mucha batalla política, sin darse cuenta de que jamás se ha desactivado la batalla política por la hegemonía por parte de ese mundo. La batalla política existe. Claro, si los demás no comparecen, pues se va debilitando una forma de establecerse una democracia, muy especialmente cuando quienes toman ventaja son quienes han causado el mayor daño. Claro, eso es una aberración. Y por eso vamos a hablar ahora, y por eso he empezado yo con ese ejemplo de Gita Serenir en el trauma alemán. Porque necesitamos limpiar un poco nuestra mente para poder entender, porque estamos viviendo cociéndonos en una normalización constante y en un blanqueamiento constante de lo que ha significado ese mundo y lo que quiere hacer ese mundo. Porque el blanqueamiento no es solo para que se sientan contentos por las noches y no se sientan miserables por haber colaborado en el asesinato y la persecución de sus vecinos o haber expulsado a sus vecinos, a miles. No, no. Es porque si se blanquea suficientemente el terrorismo, se podrá reescribir el pasado, se podrán generar poderosos tabúes de lo que está prohibido y de lo que no está prohibido decir, nuevas estigmatizaciones, ya en un tiempo de populismo como el que vivimos, digamos, en general, facilitado por los nuevos modos de producción de la comunicación, ¿verdad? Y de todo. ¿Y para qué? Para gobernar el futuro. A ver, cuando el mundo heredero de ETA consigue la hegemonía en una localidad, normalmente no la pierde. Para el mundo de Batasuna, si ustedes han leído papeles del mundo de Batasuna de décadas, lo que ellos llaman udalgintza siempre ha sido fundamental. Cuando hace muchos años, Guipúzcoa, que me lo conozco mejor, muchos municipios de Guipúzcoa estaban gobernados por el Partido Nacionalista Vasco. Y el Partido Socialista, yo fui socialista durante más de 20 años, hace ya muchos años, pero yo era joven y me gustaba analizar y veía los resultados electorales y veía cómo los socialistas vascos cada vez tenían más dificultades en presentar listas electorales porque había muchas maneras suaves o no de coacción, no solo la del terrorismo. El Partido Popular tenía dificultades todavía mayores que no podían. Los socialistas tenían unos búnkers donde se podían reunir las casas de pueblo. Los populares eran clandestinos y había votantes, pero tenían dificultades para presentar listas. Y como el cortoplacismo es, pues todos lo tenemos de alguna manera, pues al final la gente votaba más a otras listas, porque muchas veces eran muy atractivas, porque podían poner a los médicos, a los ingenieros. Igual otras listas no se podían llevar personas que tenían cierto relumplón, ¿me entienden, no? Cuando iban desapareciendo ciertas siglas, eso es muy difícil después que se vuelva a reimplantar en esos pueblos. Pero es que años después, cuando yo les decía a los socialistas, no sé si os dais cuenta de que la pérdida territorial no se va a poder, digamos, compensar simplemente con que hay, todavía pues, ayuntamientos importantes como Irún, como San Sebastián, etc. Esto es mucho más serio de lo que parece, es mucho más profundo de lo que parece. Porque cuando ese mundo, yo soy de Hernani, por tanto sí que lo sé, ese mundo arraiga en un municipio, digamos que es como la grama, los que tengan huerta, prácticamente no deja que crezca nada más. Y de hecho el Partido Nacionalista Vasco está perdiendo municipios electoralmente y, no sé, van a sudar tinta para poder recuperarlos, porque la base de
esa estrategia de futuro se basa en el ámbito local. Por eso es tan importante que los ediles, que las estrategias de los partidos constitucionalistas tengan esto en cuenta. Bien, cuando hablamos de, o sea, que el blanqueamiento está ligado al poder, por supuesto. Cuando desde hace varios años nos dicen que los temas del postterrorismo, digamos, la memoria de las víctimas y tal, es algo como privado. Bueno, hay una parte de justicia, sí, todavía pues se puede administrar alguna, aunque ya saben ustedes que las asociaciones de víctimas están criticando una aplicación laxa de todas las leyes que se refieren al cumplimiento penitenciario de las penas y que a las peticiones de perdón para que se apliquen ciertas bonificaciones que son falsas y que además en la legislación española está ligada a una serie de ventajas, digamos, penitenciarias con la colaboración con la justicia, que no se ha dado nunca. No hay ningún caso. Todos los que se han conseguido adherir a bonificaciones, digamos, a facilitaciones del cumplimiento de pena, cuando llegan a cualquier juicio, siempre tienen amnesia. Es que no hay ni un caso. Y cuando en Europa se escandalizaron al saber el grado de impunidad que existía con respecto al terrorismo de ETA, hubo partidos que fueron constitucionalistas, ahora ya no sé qué son, que no querían que la misión del Parlamento viniera a España. Dejó un montón de recomendaciones. Ahí están, para quien las quiera seguir, para quien quiera seguir el hilo desde un punto de vista estratégico. Porque si no hay una estrategia en sentido contrario a la búsqueda de la hegemonía política de los herederos de ETA, nuestras libertades serán cada vez más estrechas y los tabús cada vez más fuertes. Y la calidad democrática general de todo será más débil. Porque cuando los elementos morales y éticos más necesarios se desvanecen, la corrupción se multiplica de forma absolutamente exponencial. Y sin unas instituciones fuertes, sin unas instituciones limpias, las democracias sufren como si fuera la termita, como carcoma en la estructura de un edificio. Y eso está ligado, porque está estudiado, con la prosperidad. Por eso les digo, no es solo por solidaridad, es también por egoísmo, es por interés. Es que las sociedades del futuro van a estar marcadas por cómo reaccionemos ante las intoxicaciones que todavía tenemos. Y nosotros, aquí en Navarra o en el País Vasco, tenemos una tremenda intoxicación de la que voy a hablar. Vamos a ver, los terroristas utilizaron el miedo, el dolor, la muerte y la propaganda de toda esa muerte como instrumento de trabajo. Y hemos dicho que fue muy útil y muy eficaz, porque de hecho, desde un punto de vista electoral, donde más se sufrió, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, en Navarra, no podemos decir que los herederos de esa relación simbiótica de violencia y de política les haya ido mal. Y digamos, bueno, ya, pero viene un marciano y nos dice, bueno, pero es porque han sentido mucha vergüenza moral quienes estaban relacionados con las decisiones políticas, porque al final el pistolero tiene una responsabilidad individual en el Código Penal, pero la responsabilidad de hacer miles y miles y miles y miles de reuniones en cada herrialde que ellos dicen, en cada comarca, en cada pueblo, en cada asociación, en cada uno de esos papeles, en todas las campañas de primavera, verano, invierno, de todo lo que era entonces la propaganda analógica, ahora es digital, pero entonces os acordáis lo que era salir a la calle y todo pintadas, todo pasquines, y todavía en muchos pueblos las fotos de los etarras que cumplen condena como héroes, con las que los niños pequeños de Navarra y del País Vasco piensan que son héroes y que el primer sitio donde van a la charanga ven esas fotos y el primer sitio donde les dejan sus padres ir a las 11 a casa ven esas fotos y eso se convierte en algo sentimental en su mente.
Pensémoslo. Y eso está ahí. No están las fotos de los asesinados. No se hacen manifestaciones en los días de fiestas en memoria de los asesinados. Sin embargo, se hacen cosas en honor a los asesinos. O se hace la corrica, que es una pura hipocresía desde el punto de vista del enaltecimiento de los terroristas por haberlo sido, utilizando una excusa de algo cultural que a nosotros pues, nos puede parecer fenomenal. Yo soy vascoparlante, ¿qué les voy a decir? Pero no soy talibana. No son cosas distintas. Los elementos culturales y el respetar las distintas formas de ser, estar y querer estar en el mundo. Así que, cuando hablamos de el postterrorismo, lo primero que tenemos que entender es el duelo que no se ha podido cerrar. Mi madre no pudo tener un momento de paz espiritual de verdad, porque los inductores del asesinato, persecución de toda la familia, pero del asesinato de su hijo, jamás se han arrepentido. Con la boca pequeña, a nivel internacional, hicieron un paripé, pero cuando se veía, o sea, con la letra, digamos, con la boca grande, pareció que habían hecho algo. Cuando leíamos la letra pequeña, no se habían arrepentido en absoluto. Y decían que algunos asesinados estaban muy bien asesinados. Eso significa que nuestros seres queridos, que unos ciudadanos, que sus vecinos, eran de menor valor desde el punto de vista humano. Y esta es la clave de las sociedades decentes, que los seres humanos tengan todos dignidad. Y ellos para nada reconocen nada de esto. En todos los años, tanto cuando mataban como cuando dejaron de matar, cuando hay una moción en un ayuntamiento, cuando hay una moción por alguna de estas cosas que a veces pasan en el Parlamento navarro, en el Parlamento vasco, en cualquier municipio, ni una sola vez han condenado. Y es por una estrategia, porque ellos aspiran, primero, a seguir blanqueando, a tener oportunidades políticas, eso que se llama ventana de oportunidad, para que se les normalice. En este caso, pues han tenido la enorme suerte primero de Zapatero y ahora de Pedro Sánchez, que por estar un día más en el poder les da cualquier cosa a cualquiera, aparte de otras cosas que parece que cuando se pierde la moral también se pierden otras cosas. O sea, lo que hemos dicho de la moral y de la corrupción, que ya todo, es como hay diques que se abandonan y el daño que se puede hacer a las instituciones y a la democracia pues es muy grande. Pero claro, pensemos qué injusto es que te den una palmadita en la espalda quienes no les ha dado la gana de sentir ninguna vergüenza moral ni de jubilarse. Porque vamos a ver, lo de los perros, los mismos perros con distintos collares, no se puede decir que hayan cambiado mucho de collar. Arnaldo Otegi sigue siendo el jefe. Ha tenido, durante el momento en que él todavía pues, no tenía tan buenos pactos con los socialistas y otras fuerzas, pues disimulaba un poco más y mandaron por delante a una periodista de TV. Cuando ya tenían que disimular un poco menos, mandaron a un mini yo, que se acuerdan ustedes, que era igual de aspecto. Y ya los ha eliminado a los dos. Y ahora está él de nuevo. O sea, Rufi Echeverría, todos los que eran de esa mesa nacional de los años 90 de la socialización del sufrimiento, que quisieron cargarse los partidos constitucionalistas, cargárselos por miedo, no solo por los asesinatos, porque asesinas a uno, amenazas a muchos, atemorizas a las familias, las destrozas y mucha gente se iba del País Vasco o dejaba sus puestos de concejal. Hubo ayuntamientos en que dimitieron todos, los socialistas, por ejemplo en Beasain, en algunos lugares, fue en Urretxu, creo. Bueno, da igual. La cosa es que esto era así. Y quienes hicieron esto son los que gobiernan ahora la sigla política heredera. Y además no hay vergüenza moral, ni se han jubilado. Y no se han disculpado de verdad, siguen en la estrategia política. Por eso necesitan el blanqueamiento. Porque quieren reescribir el pasado. Quieren ordenar cuál va a ser la memoria del pasado, los hechos que van a ser relatados con mentiras,
Por eso, además, cambian el foco y no hay la misma vara de medir para lo que se refiere a las víctimas y a los acosadores y colaboradores del terrorismo que lo que ellos ahora han puesto de moda con el tema de los abusos policiales. Para nada es la misma vara de medir. Fíjense, si hay más de un 40% de los asesinatos en los que no se ha podido llevar a los autores materiales a juicio y, bueno, han pasado los años y muchos de los delitos han quedado prescritos, cuando hablamos de los colaboradores estamos hablando de miles. Todos los que van en las manifestaciones esas que hacen especiales del año, todos esos colaboradores, cuando trajeron de Francia el material incautado a la organización terrorista ETA, eran camiones con todo tipo de documentación, porque la propaganda en su mundo era intensísima para poder generar asesinos y gente que controlase pues, a cualquiera que no utilizase sus palabras, sus maneras de moverse, de pensar, muy especialmente en las zonas donde ellos tenían más implantación y que lo van extendiendo, ¿verdad? Y miles y miles de papeles de colaboradores, hablando de miles y miles de potenciales víctimas. Eso fueron mandados por nuestros vecinos. ¿Me entienden? No hay esa vara de medir para buscar, digamos, el hablar del colaboracionismo de ETA de miles y miles de personas y sacar un poco las vergüenzas en los pueblos, no. Pero en sentido contrario, sin pruebas, por lo que me han contado hoy, Pernando Barrena es víctima. Y Pernando Barrena es un señor que durante la mayor parte de su vida ha trabajado para la organización, teniendo dos caras. Una, digamos, la pública lícita y otra en el ilícito. O sea, un señor que se dedicaba durante la mayor parte de su vida a ser terrorista, enmascarado o no. Y lo ha reconocido, porque para eludir la prisión es lo que hizo. Reconoció todo. Y ahora resulta que es víctima. ¿Los elementos probatorios son del mismo calibre que los elementos probatorios de los terroristas en la Audiencia Nacional? No. ¿Cuánta gente que la policía tenía la convicción moral y indicios muy sólidos de que eran colaboradores han quedado libres? En el caso del asesinato de mi hermano, no se van a creer ustedes quién fue el juez instructor. Fue Marlaska. Yo hablé con Marlaska y me dijo: mira, Maite, hemos detenido, no sé, detuvieron a 4 o 5 personas, pero pruebas sólidas tenemos de 1. Del resto no voy a hacer nada, porque pensaba que no iba a poder tirar para adelante. Le dije, bueno, porque uno cree en los límites de la justicia y sabe que esto tiene que ser así. Claro, pero en las dos direcciones. O sea, yo no sé cuántos elementos probatorios puede haber para reconocer a Pernando Barrena como víctima. ¿Me entienden ustedes lo que les quiero decir? Hombre, las varas de medir, si tenemos en las calles, todavía vivos, me imagino, decenas de asesinos, que no, por lo que sea, no se ha podido probar que lo son, y miles de colaboradores, que eso es un ilícito penal, y ahí eso no es importante, y los elementos de prueba tienen que ser sólidos, bueno, y sin embargo los elementos de prueba para esta masa de normalización y blanqueamiento no son de la misma calidad. Esto nos lo tenemos que plantear. Y les he dicho, el duelo, algo tan grave como lo que han sufrido nuestras sociedades, la sociedad española en su conjunto, pero en concreto, unas partes de la sociedad navarra, que les voy a hablar de la Sakana y de otras zonas, o de Guipúzcoa o de Vizcaya o de Álava, zonas concretas, es que el acoso y la coacción ha sido intensísima. Los efectos están ahí. Y lo que nos dice Gita Sereni de los efectos, de cómo se metaboliza tanta crueldad, tanta propaganda, tanta cultura del odio, tanta eliminación del pluralismo ideológico, no se quita de una forma inmediata. Y por eso
ella hablaba del proceso de restauración de la verdadera independencia psicológica y política. Tenemos que pensar si realmente nuestras sociedades han podido hacer esa regeneración y recuperar la independencia psicológica y política de algo tan intenso en Echarri Arenaz, por ejemplo, o en tantos sitios. Así como la responsabilidad cívica. Y Gita Sereni, hablando de Alemania, dice que fue un proceso muy lento. Y eso que pusieron medios. ¿Qué medios estamos poniendo nosotros? ¿Qué medios está poniendo nuestra democracia más allá de una palmadita de vez en cuando, un centro memorial que funciona fantástico, pero con muy pocos medios? Y sin embargo, en el ámbito contrario hay dinero a expuertas. Los presupuestos tienen que ver con la política. Y los presupuestos tienen que ver con lo que de verdad nos importa y a lo que le damos prioridad. ¿Cómo es posible que los niños y niñas, cuando se les pregunta por Miguel Ángel Blanco, no tengan ni idea? La gran mayoría. Pues algo igual no estamos haciendo bien. Cuando a mí me cuentan profesores navarros que ha encontrado alumnos diciendo Gora Eta. Vale, no podemos hablar de ETA porque ya no existe, pero hay niños que están diciendo esto y no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Y están viendo fotos de etarras en los pueblos como si fueran héroes. ¿Nos damos cuenta? Esto es serio. Bien. Dice Gita Sereni, el proceso de restauración de la verdadera independencia psicológica y política, así como de la responsabilidad cívica, de la sensatez colectiva, fue muy lento. Y no debemos olvidar que todos y cada uno de los aspectos de la vida alemana habían estado controlados por el partido. Y en esos sitios donde esa udalgintza de EH Bildu, con todas las siglas que haya tenido en la historia, ha sido tan intensa, no se puede comparar desde el punto de vista de la toxicidad a algo así. Y dice, fue necesario casi un decenio para formar a nuevos profesores, abogados y jueces alemanes. O sea, sabían que tenían que hacer este esfuerzo. ¿En cuántas escuelas de Navarra los niños pueden acceder a información? ¿Con cuánto dinero se cuenta para que los niños de Navarra no se los encuentre un profesor diciendo Gora Eta? Todavía hoy. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Así que yo sí que les quiero decir que las personas que han estado más ligadas a una visibilidad política o social, creo que vemos con enorme frustración cómo esa batalla política, que ya avisábamos hace 15 años que había que dar, no se ha dado. No se ha dado suficientemente, entiéndenme. Hay esfuerzos muy buenos, hay diputados, algunos están presentes, hay ediles, hay asociaciones cívicas extraordinarias que hacen un trabajo imprescindible. Pero tenemos que plantearnos como sociedad que ahora que no pueden matar, porque en su estrategia ahora eso no les interesaría para nada, porque piensa que pueden alcanzar sus objetivos con el blanqueamiento, la normalización, el cambalache y después la reescritura del pasado, cuando tengan poder suficiente para controlar el futuro, porque en el espíritu, digamos, sustancial está que localidad que pillan, localidad que no sueltan. Ya saben coaccionar suavemente también. Tienen muchas maneras de hacer el trabajo. Pero esto que para la democracia es tan importante, hacer bien los duelos, les puedo decir, mi madre no pudo hacer un duelo decente, nuestra familia no lo ha podido hacer. Nos hemos tenido biológicamente que adaptar para sobrevivir moralmente. Pero se le abren a uno las carnes todos los días. Porque hay siempre una noticia de una localidad donde ha habido un homenaje de, en fin, lo de la reina de hoy, tantas cosas, que le abren a uno las carnes. El duelo significa poder enterrar en paz a los muertos, poderlos llorar tranquilamente, poder olvidar y además pensar en las segundas oportunidades, también de nuestros ofensores, como dice el Catecismo, o el Padre Nuestro. Pero para eso
hay que tener vergüenza moral por parte de aquellos que han sido inductores. Y lo que vemos es que vuelven a la desvalorización, y el objetivo es la desvalorización humana de aquellos que fueron perseguidos y asesinados. Y eso es una indecencia. Y como sociedad, yo creo que hoy que no matan, tenemos que atrevernos a decir que es indecente. Que normalizar a personas que no han hecho el proceso de vergüenza moral y de asunción de la responsabilidad política sobre todo ese desastre, y que además quieren reescribir el pasado, no son dignos de pactos. Entonces, vale, estamos viviendo estos tiempos tan oscuros, pero yo espero que cuando estos tiempos pasen, bueno, pues desde la sociedad también, desde la sociedad civil, podamos pedir que no, porque es bueno para ellos que les exijamos. No es bueno para ellos que con toda esa podredumbre que tienen puedan tener tanto poder, porque lo van a utilizar de la forma corruptora que estamos viendo, ¿no? Así que si nos aplicamos las enseñanzas de otras sociedades que han sufrido traumas tremendos, como es lo que les he contado, mutatis mutandis, adaptándola a lo que nosotros vivimos, sabiendo que estamos tremendamente intoxicados y tremendamente inducidos propagandísticamente para que no hablemos de nada de esto, y para que todos estos temas de los que yo les estoy hablando sean un tabú, pues ¿por qué no nos vamos a dar el gusto de ser libres? Si la libertad se conquista ejerciéndola. Y es que no notamos, ustedes la mayoría serán de Tudela, pero hay algunos que a lo mejor han vivido también en algún otro lugar. Si pueden ejercer la libertad en Tudela, no dejen de hacerlo. Ya me entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? El pluralismo ideológico, la libertad de conciencia, se defiende practicándola. Si nos callamos, si desistimos, nos domesticamos. Y además, nadie podrá decir que nos están coaccionando si nosotros mismos nos autocensuramos. Así que creo que hoy en día, que no corremos riesgo físico, aunque la alcaldesa de Estella espero que esté mejor, si sabemos que ese tipo de cultura todavía está ahí, por no provocarles no nos vamos a autocensurar. Va a ser bueno para nosotros, por supuesto, como sociedades, va a ser bueno para ellos que dejen de tener esa calaña autoritaria dentro. Que no se ponen violentos porque, claro, si les dejamos que hagan lo que les dé la gana, sin decir ni mu, ¿verdad? Así que tenemos que estar atentos al blanqueamiento, tenemos que estar atentos a que no haya reescritura de la historia, tenemos que estar atentos a las dobles varas de medir, tenemos que estar atentos al ejercicio de nuestras libertades, tenemos que estar atentos a ser ciudadanos consistentes, porque se lo debemos a nuestros padres y abuelos, que llegaron a votar en el 77 por primera vez en libertad, ¿no? Nos lo debemos a nosotros y, sobre todo, se lo debemos a nuestros hijos y nietos, si los vamos a tener. Porque una sociedad que no tiene instituciones sanas va a tener instituciones corruptas, en todo. Y si hay instituciones corruptas, los liderazgos serán cada vez más deficientes. Y por tanto lo común se realizará cada vez peor. Y por tanto todos los empeños comunes, los sacrificios que tienen que hacer las sociedades ante los grandes retos históricos se quedarán sin hacer. Y España ha conocido momentos de decadencia en el pasado, en otros siglos, por malos gobernantes, eran otros tiempos. Estoy pensando en algunos de los reinados durante el antiguo régimen. No queremos eso para nuestros hijos, no queremos volver a ser tan pobres como fueron algunos de nuestros antepasados, ¿verdad? No queremos para nuestros nietos que tengan que esforzarse tanto como se esforzaron nuestros abuelos para sacar nuestro país adelante, ¿verdad? Después de una guerra que se mataron los hermanos. Pensemos en todo esto. Y si es importante, y yo creo que sí lo es, pues lo primero, ejerzamos la libertad y no dejamos que en el Udalguinza más territorios pasen a tener menos libertades prácticas.
la parte moral ya se la he explicado, la parte política, ¿qué se nos quiere negar? Diciendo, no, estos son temas de víctimas. Incierto. El crimen de terrorismo es un crimen político, de políticos sin escrúpulos. Bueno, ya es malo tener políticos sin escrúpulos que roben, pero es mucho peor tener políticos sin escrúpulos que maten. Yo ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Maite, con tu claridad siempre nos instruyes y siempre aprendemos de ti. Ahora pasaremos a hacer el turno de preguntas para los que queráis preguntar. Yo quería preguntarte una cuestión. ¿Cómo ves el tema del arrepentimiento, los pocos casos que se han dado de arrepentimiento de etarras que han realmente dado la vuelta y han dicho esto que se hizo está mal? Hace un par de días estuvimos en Pamplona en una charla en la que estuvo Jon Aldalur con Reyes Mate. Realmente fue estremecedor. Para mí fue estremecedor. Sí, sí. No sé cómo... Sí, sí. Para ti, yo he hablado luego con una víctima de Navarra sobre la charla, estuvo en la charla y estaba estremecido realmente de la manera como lo contaba. ¿Cómo valoras ejemplos como el de Jon Aldalur? No sé si le conoces personalmente, te cojo tradición, porque no te lo he preguntado, pero ¿cómo valoras ese posible arrepentimiento y qué es lo que tendríamos que exigir? Porque a veces a lo mejor, desde el punto de vista de una víctima, no es lo mismo que es de los que no lo somos. A lo mejor nosotros nos podemos contentar con que haya dicho esto, pero la víctima no. Y yo me quedé un poco mal con la idea de que yo había aceptado una serie de cosas que decía, pero la víctima no estaba satisfecha. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que pedir en esos casos? Que a mí me pareció sincero, pero no lo sé, como tu perspectiva. Bien, primero no he asistido a ninguna de esas charlas y tampoco he asistido a encuentros de aquellos que en un tiempo se hicieron en algunas cárceles. No es el caso. De hecho, el caso concreto, yo le sigo dando más importancia a lo general. El asesino de mi hermano, años antes de que lo detuvieran, cuando todavía no se sabía que él era el asesino, sin embargo fue detenido por la Ertzaintza en la época de Desiderías. Y lo voy a enlazar con la pregunta. Porque 2 días antes de esa detención, los ertzainas de Hernani habían hecho un pequeño acto de homenaje a 2 ertzainas que fueron asesinados en Hernani unos años antes, con un sencillo homenaje de poner unas flores en el lugar donde explotó la bomba, que la puso uno de Hernani, que yo lo conozco. La tienda de comestibles donde nosotros gastábamos era la de esa familia, o sea que conozco a esa persona. Bien. La cosa es que este asesino, digamos, todavía no se sabía que era el asesino, tal vez no solo de mi hermano, quién sabe, en todo caso sintió tal ira, tal rabia, que en época de sidrerías, lo de las sidrerías, ¿lo conocen aquí los paisanos? Sí. Bien. Pues la gente va a Astigarraga, van a las sidrerías, se ponen contentos y tal. Se puso de madrugada a arengar a las masas que habían ido a las sidrerías para que atacasen a los ertzainas que andaban por allí. Claro, o sea, una patrulla de la Ertzaintza que estaba pasando por Astigarraga, que lo vio, la rabia que tenía de que los ertzainas 2 días antes habían hecho un acto de homenaje a sus compañeros asesinados, una chica y un chico. La chica además dejó hijos pequeños y uno de ellos con una enfermedad muy grave, o sea, imaginemos qué cuadro, ¿verdad? Estaba tan airado que llamó a todas esas masas de personas que habían pasado por la sidrería a que la liasen. La Ertzaintza, bueno, no le siguieron, afortunadamente, pero llegó la Ertzaintza, llegaron unos refuerzos, el tío estaba como loco, decía barbaridades, pim pam pum, nos vamos a matar como a ellos, y gritaba, cantaba, bueno, unas cosas terribles. Le detuvieron y lo llevaron a la comisaría de la Ertzaintza, hicieron un atestado. Años después del juicio, alguien nos mandó el atestado.
es impresionante. El nivel de odio que esta persona tenía no se puede explicar. Impresionante. Entonces, nuestra experiencia no es esa, claro. Bien, para que se hagan una idea. ¿Yo creo en las segundas oportunidades? Sí, yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo en los seres humanos. Pero las segundas oportunidades hay que ganárselas. Lo que no vale es hacer el daño, ser crueles, aprovecharse políticamente y luego que no pase nada. Y además, seguir desvalorizando las ideas políticas que has perseguido de esa manera y a las personas. Con trampas, con hipocresía, con eufemismos, con políticas propagandísticas internacionales para aparentar lo que no eres y mostrando en Madrid unas sonrisas espectaculares que no tienen nada que ver con lo de Estella o con lo de Hernani de los homenajes o con otras cosas, ¿vale? ¿Yo creo en las segundas oportunidades? Sí, pero precisamente porque creo en las segundas oportunidades creo que hay que ganárselas bien, porque es bueno para todos. Porque si la víctima acepta que el acosador haga lo que le dé la gana, entra en el síndrome de Estocolmo. Y colectivamente entrar en un síndrome de Estocolmo es una manera de tener a corto y medio plazo y largo plazo todo tipo de desastres desde el punto de vista político. Porque al final el veneno genera anomalías desde el punto de vista político. En la Alemania del Este ahora se puede rastrear que no se hizo nada de desantificación, por ejemplo. En otras cosas, nosotros lo que estamos es ayudando a que no haya una limpieza desde el punto de vista de esa psicología colectiva. Y eso es problemático. En cuanto a la persona concreta que habló, como no lo he escuchado, no puedo saber por qué alguien puede sentirse estremecido u otra persona le puede parecer insuficiente. La vara de medir que cada uno de nosotros tiene también es distinta. Entonces no lo sé. En todo caso, los pocos arrepentidos que ha habido son importantes. Incluso si para una parte de las víctimas puede no ser suficiente, que tendría que haberle escuchado, ¿no? Los pocos que ha habido son importantes. Incluso, bueno, que no sean cosas, vamos, pues para todo el mundo de echar cohetes. Pero la estrategia de los arrepentidos también se paró porque se hizo mal políticamente. Porque se pactó con los terroristas cuando ya había una corriente de arrepentidos importante en las cárceles. Que eso, claro, es como echarte piedras a tu propio tejado. Si estás trabajando una vía, y una vía que al final, hombre, se están rompiendo las costuras de un mundo, hay gente que está asumiendo lo que puede ser súper útil y de repente la cortas porque te pones a negociar porque los otros te han sonreído. Bien, yo tampoco me voy a poner esencialista. Los grandes problemas históricos no suelen tener finales perfectos, pero en el grado de imperfección podemos intentar aspirar a lo mejor, aunque luego nos quedamos un poco más abajo. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les digo? O sea, entre la impunidad absoluta de Irlanda del Norte y un caso que todavía no se ha dado de un fin del terrorismo perfecto, pues tendríamos que intentar acercarnos lo menos posible a Irlanda del Norte, donde, por cierto, sigue habiendo mafias, asesinatos, rencores, toques de queda, que no se cuentan. Cuanta más impunidad y más tóxico, más problemas suele terminar habiendo. Y en Irlanda del Norte, además, también eso está favoreciendo a los polos, que no estuvieron precisamente con la paz, sino con distintos tipos de terrorismo. Y últimamente más con los del terrorismo norirlandés, digamos, secesionista. Así que es importante que miremos a nuestro alrededor y yo creo en las segundas oportunidades, pero segundas oportunidades bien desarrolladas. Muchos de los que supuestamente se han arrepentido con alguna carta para el juez de vigilancia penitenciaria eran todo falso. Entonces,
Yo creo en las segundas oportunidades, sí. Creo que hay que dejar el pasado atrás, sí. Pero creo que hay que dejar el pasado atrás limpiando. Otra pregunta que se me ocurre, ¿cuál es, o sea, la visión de Navarra que tienes tú y en concreto Tudela, la Ribera? Bueno, parece que sea un mundo muy, muy diferente, ¿no?, del norte y que esté menos afectado, pero no sé si tú conocerás que aquí se ha dado el caso de que hay profesores teatristas que están dando clases en el instituto. ¿Cómo ves, en lo que has conocido, sé que has estado en Tudela, en la Ribera no hace mucho, cómo lo ves? ¿Cómo ves Tudela, la Ribera, y cómo valoras lo que está pasando y cuál es tu visión de lo que ocurre? Bueno, les va a parecer un poco curioso que cuando, hace muchos, muchos años, yo fui secretaria de Educación y Cultura del Partido Socialista de Euskadi, y viendo las cosas que estaban pasando allí y viendo los estragos que estaba generando e iba a generar bueno, pues una forma de promoción del euskera a la nacionalista, vaya, pues me vine con todos mis papeles y mis estudios. Yo era la asesora de Fernando Buesa, un hombre extraordinario, y me vine a la sede del Partido Socialista a decirles: no caigáis en los mismos errores que se ha caído en el País Vasco. Y era cuando el Partido Socialista estaba con la tentación de entrar en el tema de la disposición adicional transitoria por una parte y de cambiar la ley del euskera. Aviso a navegantes. Yo soy vascoparlante, me encanta el euskera. Me tengo que hablar a veces en euskera porque en Logroño pues no tengo así como mucho espacio y me hablo en euskera, yo misma. Y leo en euskera y me gusta mi lengua muchísimo. Pero mi otra lengua también me gusta muchísimo, es el castellano, en la que les estoy hablando. Y sobre todo entiendo que la promoción de las lenguas no se puede hacer sobre la idea de que unas son más que otras o que hay que imponérselas a otros. Sobre todo en un mundo tan globalizado donde la educación de nuestros hijos es tan compleja y donde darles la mejor educación en lengua materna es muy importante. Luego hay niños que van muy bien en lenguas segundas, da igual cuál, y hay niños que no. Y el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, aunque no se llegue a ser un bilingüe equilibrado, puede ser maravilloso, bilingües, trilingües, lo que haga falta, pero entendiendo que no se tenga que perder las capacidades que la lengua materna da para tantas cosas durante muchos años. Hacer de la educación un arma ideológica y no una cuestión pedagógica es un enorme disparate. Y yo estoy absolutamente a favor del bilingüismo y del multilingüismo, ¿me entienden? Y yo vine con aquello, diciendo, mucho cuidado, porque al final la calidad educativa, y lo ven ustedes en los resultados educativos del PISA de la Comunidad Autónoma Vasca, pues se está resistiendo. Porque al final se quieren hacer cosas que son políticas, dogmáticas, y no de cómo se aprende de verdad las lenguas. Fernando Buesa, poco antes de ser asesinado, que era un hombre muy abierto y que quería unas buenas políticas de promoción, era el consejero de Educación, se fue a Canadá a aprender allí de cómo hacer buenos procedimientos y buenos itinerarios para la flexibilidad lingüística y el aprendizaje, puesto que aquella también era una sociedad que les interesaba saber inglés, que les podía interesar saber francés, a otros les interesaba saber francés, les podía interesar saber inglés, o sea, a ver cómo hacer aquello pedagógicamente, no políticamente. Y sin embargo, le asesinaron porque se atrevió a romper el tabú y hablar de la importancia de la flexibilidad y de la pedagogía y de decir que el inglés era muy importante. Le montaron una campaña en el 93 que desembocó finalmente en su asesinato. Porque se atrevió a hablar de las lenguas con naturalidad, como él era, con razón, con ilustración, digamos. Así que, ¿cómo veo yo Navarra? Lo veo dentro de
una estrategia del nacionalismo vasco, da igual que sea navarro o vasco, que es nacionalismo vasco, Euskal Herriako, que quieren transformar las distintas identidades de Navarra, de las personas de Navarra, en identidades hegemónicas nacionalistas vascas. Y eso, pues es así. El que no quiera darse cuenta, pues que no se dé cuenta. Con todos sus aditamentos y sacramentos. Sí. Buenas tardes. Bueno, tenemos muchas cosas en común. Me llamo Antonio, tengo 54 años, llevo viviendo 10 años en Tudela, pero soy de Ventolía. Conozco a Nueva y mi nieta, he trabajado en todas las obras. No, yo trabajaba en una empresa constructora y bueno, íbamos a todas las obras públicas. Empezamos con el supercuartel en Oyarzun. Sí. Y ahí yo era el que para el tráfico, el que aguantaba, porque yo era de Rentería, claro, que era corredor y bueno, era un poco muy popular y bueno, yo estaba trabajando y las cosas que tuve que oír, ¿sabes? Que te hicieron la vida imposible, vaya. Sí, bueno. Sí. Y es que todo este mundo lo conozco muy bien. ¿Sabes? He venido a Tudela ya por 10 años y es como, no sé, te das cuenta de dónde has estado todo el tiempo. Y luego lo que más me duele de todo, es que podemos hablar de muchas cosas. Cuando vino, mira, es que sentí vergüenza, es que amigos, compañeros, es que cuando fue antes Rivera a Rentería, en el 2019, y antes tú estabas allí, lo viviste, como mira, estoy con escalofríos, es que el grado ese de transformación, es que Rentería es un pueblo de migrantes, han venido gente de Extremadura, mi padre es soriano, mi madre es navarra, de Arizpun, bueno, de todo tipo. Incluso no solo las juventudes de ahora, sino las gentes de mi edad y además mayor, increpando a qué venís a provocar. Yo le decía, pero si tú eres de Extremadura, pero ¿cómo va a provocar? No sé si me entiendes. La situación fue muy seria aquel día. Tuvieron que venir a no sé qué velocidad un montón de refuerzos desde Vizcaya para sacarnos de allí sin que se desmadrase más la cosa. Y lo cierto es que era 2019. No hay que preocuparse, ¿no? ETA no existe. No, que te vas a Rentería y vamos, y la cosa estaba muy complicada. De hecho, hay partidos políticos que, claro, las campañas electorales son muy cortas, son muy complicadas y al final, pues, no haces campaña en esos sitios. Y los votantes que te habrían escuchado, pues siguen sintiéndose acobardados. El último alcalde, donde yo fue en la Cámara, fue el PSOE. Ya empezó viendo y ya lo que dices, la hegemonía es que está y ahora ves cómo lo plantean, ves cómo es el partido guay, vamos, no existe nada, pero es que, ¿sabes? Yo aparte estudié en Zamalvide. Sí, sí, lo conozco. Pues era un colega, es un FP, ¿sabes? Me acuerdo yo que, mira, llevo con 15 años ahí, eso, un chavalico, pues apenas dábamos clases. Venían los de Jara y los de... Sí. Y nos metían las charlas del Estado opresor, con decirte que, bueno, que yo vi a mis amigos, pues con 14, 15 años, en plan guay, fui a una manifestación. Sí. Porque sin saber nada, sin saber de lo que era, de cómo era, y bueno, luego la vuelta a mi padre, pues me quedaba en casa y... Pues por suerte estás en Tudela, así que a mantener Tudela libre. A ver, aterrizando un poco y diciendo que defendamos a Tudela, que es el único islote que nos queda aquí en Navarra, pero ¿qué podemos hacer aparte del voto? Porque la verdad es que cada vez la gente joven vota más a Bildu y menos a los partidos nacionalistas navarros. Encima en Navarra se nos agrava la situación porque división total entre la Navarra Norte y la Navarra Sur. O sea,
tenemos aquí un conglomerado difícil. Y luego unos políticos ahora mismo que cuando tú hablabas del socialismo, pues era un socialismo totalmente opuesto a ETA. Pero es que ahora tenemos un socialismo que por 5 votos más y 7 más es capaz de coger a todos, a los catalanes, a los vascos y a todos los demás, pues es que no sé yo qué solución tenemos. La veo dificilísima. Bueno, vamos a ver. Que las cosas son complicadas, que vivimos tiempos muy oscuros, eso es evidente. Que hay, en fin, si miramos líderes en el mundo, fuera de nuestro país, terribles populistas que son muy votados, diciendo mentiras y cometiendo cosas atroces, no es un momento fácil el que está viviendo el mundo. Eso es así. Sin embargo, tenemos que pensar que los que estaban antes que nosotros, algunos de ellos se vieron arrastrados a cosas terribles, a las guerras civiles, que en nuestro país ha habido unas cuantas, en el siglo XIX hubo unas cuantas, y a la pobreza, y que sin embargo nuestros padres y abuelos nos dieron un ejemplo. Pues nosotros tenemos que transmitir ese ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que decirles cómo levantaron este país y cómo se amigaron aquellos que eran tan diferentes desde el punto de vista ideológico, después de una catástrofe terrible. Pero sobre el respeto. Porque cuando nuestros padres y abuelos votaron por primera vez en democracia después de tanto tiempo, nadie reivindicó el eliminar o nadie reivindicó el haber matado en la guerra. Nadie quiso reivindicar lo malo de ese pasado terrible de los hermanos matándose. Nadie reivindicó lo oscuro de los tiempos tan oscuros que llevaron a una guerra entre hermanos. Y ahora parece que hay gente que ve algo, comillas, sexy en una manera de extremismo y de violencia que polarizó nuestro país hasta llevar al desastre de las instituciones y a una guerra, ¿no? Bueno, igual lo que tendríamos que recordar a nuestros hijos es que es muy importante pensar en que tenemos que salir adelante juntos. Y que a lo mejor el veneno peor que nos han dejado eso que se llama la desinformación externa es que ya tenemos la ruptura entre nosotros en nuestros cerebros y que ya no queremos entender al que se viste un poco distinto que nosotros o tiene una costumbre un poco distinta que nosotros o va o no va a un rito, yo qué sé, ¿me entienden? Nosotros creo que tenemos que hacer un trabajo con nuestros entornos, como personas. Esto en los entornos familiares son muy importantes. Al final podemos transmitir mucho. Podemos dejar impronta en las personas que nos quieren, porque son los únicos que van a poder, en un periodo de mucha propaganda, ir más allá de la propaganda, porque el amor les puede llevar a entender que lo que les estamos diciendo no es mentira. Estamos en una época de propaganda y de mentira extraordinaria. Entonces, lo primero, asentar nuestros propios entornos con las personas que saben cómo somos nosotros, quienes pretendemos ser honrados, quiero decir, y pretendemos tener una dignidad mínima en las cosas personales y colectivas. Como ciudadanos, atrevernos a que cuando otros ponen la música más alta, pues que a nosotros no nos asuste eso. Y disfrutemos las fiestas como nosotros queramos. Que cuando veamos algo que es indigno desde el punto de vista de un enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo, de una reescritura del pasado, pues no nos callemos y digamos, la correca puede estar muy bien, pero esto no está nada bien. De esta manera no está bien, por ejemplo. Y no nos acobardemos. Si hay una pelea política como la hay, pues es muy incómodo, pero o se da o el terreno pues queda... Sí, las peleas que no se dan se pierden.
seguro. Las que se dan no se sabe. Y tener una estrategia a largo plazo para volver a reforzar nuestra democracia. Y para eso hay muchas cosas. Afortunadamente estamos en la Unión Europea. Pues démosle importancia, juguemos bien. Todas las cartas que tengamos, pero no pensando en un año ni en 4, pensando en 10, 15 y 20. Así hay que pensar. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Maite, muchas gracias por tu exposición. ¿Se oye? No se oye. Habla alto y no tengo la costumbre de pegarme demasiado el micrófono. Te voy a hacer primero la pregunta y luego te voy a explicar el motivo por el que te hago la pregunta. ¿Qué papel ha tenido el PNV en el proceso de blanqueamiento de ETA? Y te hago la pregunta porque cuando te pones a analizar las encuestas actuales, hoy por hoy, la diferencia que hay entre el PNV y H. Bildu es muy pequeña. ¿Ha tenido un papel activo? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo no he vivido en el País Vasco, ni he vivido tampoco en Navarra, y me gustaría que me lo explicaras para que yo pudiera entender qué ha pasado antes, cuál ha sido su papel y por qué ahora mismo la situación es esta. Bueno, pues de forma bastante paradójica, en los últimos tiempos, el PNV está haciendo discursos con respecto a ese mundo más consistentes de pedirles, de decir, tenemos que plantear a muchos de los agentes que están en política ahora dónde estaban, qué hacían cuando ETA mataba. Claro, están pensando en Arnaldo Otegi y compañía. Ahora eso lo está diciendo el PNV. No sé con cuánta fuerza, porque, claro, yo no estoy ahora viviendo en el País Vasco. Entonces, bueno, leo lo que leo y veo lo que veo, ¿no? Pero ahora, ese tipo de discurso, más o menos, que está bien ese discurso, ¿verdad? Plantearse esas cosas está bien, sobre todo si fuera, digamos, estratégico y no solo táctico, ¿no? No por un tema de, jope, que voy a perder las elecciones. Pero bueno, o sea, ahora mismo el PNV no está blanqueando tanto. Lo que pasa es que hay que distinguir entre lo que es el blanqueamiento del terrorismo y de una hegemonía de poder y lo que es la cultura del nacionalismo en general. Son cosas distintas. A veces han tenido intersección y a veces no, ¿vale? Ahora mismo en el País Vasco hay muchas cosas del nacionalismo que se han asumido de una forma casi colectiva. Pero por otra parte también, ahora en el País Vasco, la entrada de nuevos habitantes y de nuevos ciudadanos y de un cambio extraordinario desde el punto de vista de la natalidad está dándole la vuelta a lo que hubieran soñado los nacionalistas, que era pues la pureza de raza, los más antiguos, quiero decir, lo originario, digamos. La pureza de raza, que es una idiotez, que no existe, ¿no? Pero bueno, esas comillas, lo de los apellidos vascos, etc. Y hasta lo del euskera. O sea, luego la realidad se abre paso de una manera extrañísima y yo no sé si ya hay reggaetón en euskera, pero vamos, estará al caer. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Cuando lo que ha sido ese País Vasco que todavía pues, conocíamos en las familias de la Icastola y tal, ¿no? O sea, ese mundo ha desaparecido absolutamente. Y además el nacionalismo vasco, como los líderes del nacionalismo vasco han tenido muchos años de hegemonía en el poder, pues han tenido tiempo de muchas cosas. Entre otras, de mandar a sus hijos a estudiar fuera. Y muchos han quedado fuera. Entonces ahora, pues quienes se quedaron en el Batzoki no eran precisamente los hijos de esos primeros líderes. O sea que han pasado muchas cosas en el País Vasco como pasan en todos los lados. Porque el mundo pues, ha cambiado mucho. Y sí que en los años 70, en los años 80, en los años 90, una parte del nacionalismo vasco no ayudó en absoluto. Porque tácticamente le venía bien. O sea, al final, el tema de la economía, el tema del poder han ido muy ligados
a las actitudes éticas y morales que ha habido con respecto a esto. A ellos, en los 80 y en los 90, porque les costó mucho entender que los que no pensábamos como ellos éramos vascos. Eguíbar, que todavía está en activo, creo, a nosotros nos decían, no sois vascos. Una campaña electoral nos la rompió diciendo los socialistas no son vascos. Ya está. Se acabó la campaña electoral. Todavía la gente eso lo aceptaba. Claro, unos te estaban persiguiendo, luego te estaban matando y estos te decían que no eras vasco. Pues a ver, bueno, y lo mismo con respecto al Partido Popular. Bueno, a esos les decían cosas peores todavía. O sea, todavía arrastran el estigma. La derecha constitucionalista todavía arrastra el estigma de todo lo que les han ido... O sea, primero, que los eliminaron cuando eran una fuerza política muy importante en el País Vasco en los 70, las primeras elecciones eran a tercios. Y hubo un momento en que estaban desaparecidos porque se cargaron, en el caso de Guipúzcoa, a todos sus líderes. Todos asesinados. Y no se ha hablado suficientemente de eso. Quedó vivo Mayor Oreja, el único. Y luego ya cuando la derecha constitucionalista se renueva gracias a Gregorio Ordóñez y esa generación, se lo mataron. Cuando posiblemente habría sido el alcalde de San Sebastián. O sea, matar líderes, lo que les he dicho de las setas, no es como lo de los champiñones. Cuando se mata a un líder, se mata a Fernando Buesa, se mata a Gregorio Ordóñez, se mata a Enrique Casas. No es una cuestión menor desde un punto de vista político. En lo humano todos valemos lo mismo, pero desde un punto de vista político, si te asesinan a tu líder político, o sea, te dejan descabezado. Los líderes reales no se pueden construir. Tienen unas condiciones muy específicas. ¿Estamos condenados a que Bildu sea la primera fuerza en el futuro del País Vasco? ¿Es Pues, probable? No lo sé, pero vamos a ver. Lo que tenemos que pensar es una cosa. El tiempo, nosotros lo podemos analizar de forma muy subjetiva en nuestra vida, pero el tiempo histórico es otra cosa. ¿Pueden llegar al poder? Sí. ¿Puede que no lleguen al poder? También. ¿Puede que lleguen al poder y luego se tengan que ir con las orejas gachas? También. Va a depender de nosotros. Va a depender de lo serio que nos tomemos la política. Ellos, lamentablemente, ese producto político putrefacto y tóxico se lo toman muy en serio. ¿Y los demás? A ver, las luchas de poder en el mundo ese no tienen nada que ver con las luchas de poder internas de los partidos políticos que conocemos. Por ejemplo. Claro, son más eficaces. Luego tienen muchísima más fuerza de liberación de liberados. Yo recuerdo hace 20 años que yo hacía cuentas y decía, tal partido político tendrá tantos cargos públicos, tantos liberados. Los de H. Bildu de entonces tenían multiplicados por 10. Por eso podían hacer todas esas herramientas de trabajar en los municipios de la manera que trabajan. Y cómo utilizaban el asociacionismo para tener liberados. ¿Me entienden? Claro, vamos a ver. Al final ¿estamos haciendo alpargatas? ¿Setas o roles? Setas. Si queremos coger bien setas, lo primero, no vayan conmigo al bosque, que no veo ni torta, ¿no? Pues si queremos hacer política habrá que pensar, si hay alguien que tiene un producto tóxico y hace las cosas de una manera, por lo menos vamos a fijarnos cómo hace las cosas para hacerlo mejor, ¿no? O sea, nada está escrito, el determinismo no existe. No estamos condenados a tener que aguantar ese rollo. Bueno, pero igual nosotros los que estamos aquí no lo vemos, pero algo podremos ayudar para que las esporas sí funcionen en el sentido que nosotros pensamos que es correcto para que la democracia sea más fuerte y tengan más libertad los que vengan y más prosperidad, porque la prosperidad también es importante. Las dos cosas son importantes. Pregunta. Sí. Sí, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería felicitarte porque creo que el análisis que has hecho del terrorismo y de la sociedad que va con el terrorismo es de lo más lúcido que he oído nunca. Se nota que
lo has vivido, porque evidentemente una persona que no ha vivido eso lo habla de oídas y tú no, tú lo hablas porque lo has vivido. Mira, yo te comento, yo vivo en Tudela, soy de Tudela, pero paso tiempo en Guipúzcoa, bastante tiempo, y lo que estoy observando es que tú lo decías en la entrevista que te han hecho en la radio, que el blanqueamiento no es igual en Madrid, que en Tudela, que en Hernani, no es igual, ¿eh? Y allí lo que estás viendo es que gente que ha tenido, incluso que ha sido amenazada por ETA, que sus padres han tenido que pagar el impuesto revolucionario, en algún caso incluso gente que se ha tenido que marchar y ha vuelto, y ahora, coño, está blanqueando a los que están allí. Te quiero decir, ese proceso de síndrome de Estocolmo que también has comentado tú, se está produciendo, y eso a mí me parece muy catastrófico, muy catastrófico. Y eso que está pasando en Guipúzcoa, pues puede pasarnos a los demás también, ¿eh? Nadie está exento de que nos pase eso, ¿eh? Porque la potencia que tiene Bildu en este momento, o el mundo abertzale, es su capacidad de adaptación, que yo creo que es muy superior a la de otros partidos, ¿eh? Sí, es que a mí, bueno, sigo teniendo bastante curiosidad por cosas. Yo hay unos días al año o cuando toca, que me leo el periódico en papel, por supuesto, desde el principio hasta el final. Y es el día después de unas elecciones locales. Me compro el Diario Vasco, el Correo de Álava, el Correo de Vizcaya, y me lo leo todo. Y me leo el perfil de cada uno de los electos. Me lo leí la última vez. Bueno, de Navarra no me leí, ¿eh? Ya me van a perdonar. Pero bueno, me compré un montón de periódicos y me dediqué a leer. Y claro, de la misma manera que en ese mundo heredero de ETA sigue mandando a Arnaldo Otegi y tienen una estrategia de blanqueamiento que les está saliendo fenomenal, porque fíjense lo que les están ayudando los del Partido Socialista y tal, además de todo lo demás. Pero es que además mandan los que mandan, pero en las listas electorales han metido, sobre todo en cualquier pueblo, asistentes sociales, gente que está ayuda al desarrollo, o sea, chavales jóvenes que nunca han tenido que ver con el terrorismo. O sea, mandan los de la Mesa Nacional de los 90, el RUF y compañía. Pero sin embargo, en la oferta electoral que presentan, hay hasta candidatas que iban con pendientes y un poquito vistosas, ¿me entienden? O sea, que no se cortan el pelo. chicas vistosas. Entonces, claro, esa es la capacidad de adaptación a la que usted se refiere, que es muy inteligente políticamente. Es un envoltorio muy bonito, muy social, muy en todas las nuevas modas del izquierdismo internacional, con lo cual, cuando van al Parlamento parecen normal, ¿no? Dentro del mundo del woke y todo esto. Pero bueno, en esas ondas cogen todas, pero cuando se quitan las capas, lo que hay es lo que hay. Dice, sí, ahora les vamos a dejar a esta gente que en su vida personal, siempre que nos presentan a listas o se les ocurra hacer un mitin en Rentería, hombre, que se puedan vestir distinto. Hombre, que quieren llevar el pelo un poquito así y los chicos se quieren poner una chaqueta de colores, pues no pasa nada. Pero además ahora, como somos también de otras cosas y tal, pues venga, vale, bien, lo dejamos. Pero ojo, no actúes en política. ¿Me entienden? Entonces, claro, la vida personal es más sencilla. Y luego hay otra cosa, y en esto que dice usted del síndrome, es que es muy duro psicológicamente cuando te han perseguido mucho y de repente te pasan la mano por la chepa, que es una liberación, claro. Uno, claro, quiere ver con simpatía al que le ha perseguido porque no quiere volver a ser perseguido. Eso es inconsciente. O sea, eso no es consciente. Entonces, claro, y eso también lo hacen. Lo hacen a temporadas, ¿eh? Por ejemplo, hubo una temporada en que yo sabía que había gente interesada en que yo pasara por Hernani para que me hicieran lo de la chepa. No fui. Dije, no. O sea, solo me falta eso. Pensé yo. Vaya pereza. Bueno, es más que pereza, pero me voy a callar todo el resto de lo que pienso. A ver, ¿qué podemos decir a la gente joven?
aquí de Tudela, en concreto, que son más aragoneses que vascos, sin quitar nada de vascos, van a una oferta de trabajo, le dicen, uy, qué currículum más estupendo tienes, con una profesión, o sea, con una carrera universitaria muy buena, con todo, mediación, todo lo que quieras. Y resulta que luego le llama al día siguiente que como no sabe euskera, no le ha cogido. A ver, entonces, ¿qué les tenemos que decir a la gente joven? Que se vayan a otra comunidad para poder trabajar, porque aquí en Tudela no pueden trabajar. Bueno, no voy a decir una butad, pero sí la voy a decir. Efectivamente, aquí se podría reivindicar el dialecto navarro-aragonés. Y decir, pues bueno, el que no hable navarro-aragonés, o sea, vale, pues navarro-aragonés, eso es una tontería, no se puede pedir el navarro-aragonés en el siglo XXI. No, claro. Porque ya está un poco superado el siglo XII. En el siglo XII se hablaba el navarro-aragonés aquí. ¿Alguna palabra tenemos? Mira, pues, Muerte. por ejemplo. A ver, puesto que el navarro-aragonés no lo vamos a reivindicar porque no parece que va con el tiempo, lo que sí se puede hacer es políticamente, lo que habría que hacer es un buen estudio sociolingüístico para decir cómo, en qué puestos únicamente se pueden articular las peticiones de otros idiomas que en estos momentos a lo mejor hacen falta otros más que el euskera aquí. Pues por eso, yo creo que tiene que, Entonces, al aprender final la gente joven otros antes del euskera. Al final, analizar las necesidades de la sociedad, o sea, ¿por qué tenemos que dar por bueno cosas porque se les hayan ocurrido a algunos cuando eso resulta que da fronteras interiores a los propios naturales? Pensemos, pues no estamos en contra del euskera, para nada, a favor. Yo estoy súper a favor. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que haya fronteras interiores con respecto a los jóvenes que no tienen eso como su lengua materna. Y aquí no es su lengua materna, ¿no? Que no la es. Entonces, y luego que si... Una experiencia de 10 años de trabajo, con una carrera universitaria, con una preparación, tú no puedes estar en este puesto porque no sabes euskera. Bien, ¿Qué le dices ahí? Sí, yo no conozco, en concreto, no conozco las normativas que se están aplicando en este municipio. Hace muchísimos años que dejé de leer las ordenanzas o... Lo que le quiero decir es, yo hace muchos años que no trabajo en política lingüística. No conozco cuál es la exigencia desde el punto de vista de ese mundo en Tudela en concreto. Lo que sí le digo es que hay veces, como cuando se hacen los presupuestos cero, cuando en nuestras circunstancias personales tenemos que reinventar de cero todo, te pones a cero y te pones a pensar y dices, ¿y nuestros servidores públicos cómo tienen que ser? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué necesitamos que tengan? Y dices, bueno, pues vamos a pedir que se hagan estas cosas. A cero es empezar de cero. ¿Qué necesitamos en el siglo XXI en Tudela? ¿Qué gente necesitamos en la función pública? Pues este perfil. Pues vamos a empezar a pelear por ese perfil, el que sea, en todas las cosas, en lo tecnológico, desde el punto de vista de su capacitación, de lo que sea, para hacer que esa función pública les sirva a los ciudadanos a los que van a servir. Si resulta que en Tudela no llega ni una denuncia de nada, de las alcachofas, de lo que sea, nunca en euskera, pues no necesitaremos 7 personas que sepan euskera, ¿no? Y sin embargo, si resulta que cada vez tenemos más turistas que vienen a lo de la alcachofa, pues igual hace falta que haya en X puestos gente que sí sepa inglés para poder mover que haya más gente que venga a comer alcachofas, lo que sea. Vamos, yo sí he venido a comer alcachofas, lo digo por eso. Y luego, desde un punto de vista social, sabemos también qué ocurre en la Ribera. Y desde el punto de vista de la asistencia social, igual hay otros perfiles que hacen falta para poder atender todas las cosas que hacen falta para integrar a la población que está viviendo en la Ribera. No sé, ¿qué ciudadanía tenemos? ¿Qué servicios les tenemos que dar? ¿Qué perfil necesitamos? Pues si el más importante no es el del criterio lingüístico del euskera, pues que no sea, ¿no? Pero con razones objetivas y que no nos digan, ¿no? Es decir,
queremos que el dinero público y de los impuestos se utilice bien. Y luego, en el mundo privado, yo entiendo, vamos, no me imagino a una conservera que tenga que vender, no sé dónde, pues que estará pidiendo los perfiles de lo que necesita, si se trata de la venta al exterior o si se trata de una labor de gestión. A ver, yo lo que creo es que hay que tener pocos prejuicios, sentido común y mucho respeto. Y hacer las cosas sin ofender, pero hacerlas las que hacen falta en una comunidad. Si identificas problemas nuevos, tendrás que dar respuestas nuevas. Y creo que esa no es la más importante en Tudela. Yo mientras estaba comiendo las alcachofas, la verdad es que tuve más necesidad de francés. Muchísimo francés. Sí. Pero yo como hablo francés, ningún problema. Maite. Bueno, yo me quería hacer, no sé si va a ser la última pregunta, pero nos hemos conocido hoy, pero por desgracia hemos coincidido en demasiados funerales y en demasiadas manifestaciones, pues 30 años atrás, por mis responsabilidades en UGT y en el Partido Socialista de Navarra, donde ya no milito. Y creo que hoy no nos debemos ir de aquí sin ir un poco con más crudeza a lo que ha motivado el blanqueamiento. Y es el partido en el que militaste tú, en el que milité yo, en el que militó alguna otra persona que hay aquí, dio un giro de 180 grados en un momento dado, dejó de ir del brazo de los que íbamos todos cogidos cuando asesinaban a nuestros líderes. Yo estuve en el funeral de Fernando Buesa, estuve en el funeral de tu hermano, en el de Fernando Mújica, no sé, perdí la cuenta en el funeral de compañeros de UPN de Navarra, en el de Gregorio Ordóñez, y cuando realmente lo que se ha hecho es, por parte del Partido Socialista, tanto a nivel nacional como aquí en Navarra, sobre todo, cambiar pues un poco los términos de los niveles morales y éticos de lo que durante tantos años sufrimos y batallamos para que acabase, simplemente por estar en el poder y por ostentar el gobierno. A partir de ahí pues se ha roto todo y evidentemente una vez que se ha roto la unidad de los demócratas, no ya constitucionalistas, porque si recuerdas en aquella época era la unidad de los demócratas, incluso lo decían los del PNV. Recuerdo un consejero del Interior al que yo admiraba mucho y era del PNV. Y la unidad de los demócratas era algo que no tenía de alguna manera ningún atisbo de duda. Sin embargo, todo eso parece que se ha olvidado. Había una especie como de amnesia general en los líderes actuales del Partido Socialista, que nos llaman fascistas a los que militamos 30 años antes que ellos. Y por lo tanto, creo que si en el futuro realmente tienes razón, que lo que tenemos que hacer es no callarnos, hay que batallar políticamente. No va a haber otra manera que darle la vuelta democráticamente a esto. Y lamentablemente que lo diga alguien que ha militado en el PSOE y que ha votado el PSOE toda su vida, pero el PSOE necesita caer electoralmente, pegarse un batacazo tremendo, como nos dijo, ¿verdad, Pilar? Hace 3 meses, Alfonso Guerra en Burgos, y si eso no se produce, pues va a ser muy complicado, porque si no hubiera sido por el cambio de la estrategia política del Partido Socialista, Arnaldo Otegi no estaría acampando a sus anchas, ni ahora estarían manejando la política, sobre todo de Navarra. En las últimas semanas estamos viendo precisamente lo que acaba de preguntar Mamen. Van a hacer cambios en la legislación para que el euskera sea uno de los baremos que más puntúe. No sé si solamente de Pamplona para arriba o también lo van a intentar imponer en la zona de la Ribera, no lo sé. Creo que tu explicación a mí me ha dejado sorprendidísimo. Creo que la lucidez y la claridad con la que se ha explicado todo, como ha dicho también Luis, es porque lo has vivido en primera línea, pero creo sinceramente que mientras no retorne el Partido Socialista al círculo de los demócratas y de los que defendimos en su momento que no era necesario matar para defender las ideas políticas, va a ser muy complicado. Bueno, efectivamente, sí, vamos, para nosotros creo que es muy doloroso hablar precisamente de esto, porque
porque conocimos unas siglas políticas que se jugaban la vida por defender la democracia en el País Vasco y Navarra y en toda España. Por una parte, desde un punto de vista ideológico, se fue debilitando, lo fuimos viendo, cuando se llega al poder a veces hay muchas urgencias de gestión y no da tiempo de pensar. Y para pilotar una nave hay que tener tiempo de pensar con la mente muy abierta. Entonces, cuando se deja de pensar, al final se compra quincalla desde el punto de vista ideológico. Y la quincalla que ha llevado a esta debilidad del Partido Socialista es interpretar como progresista el extremismo izquierdista e interpretar como progresista el nacionalismo, que es la cosa más reaccionaria, el nacionalismo vasco, que es lo más reaccionario que puede haber. Con esa historia, porque vaya histórico. O sea, ¿cómo puedes tomar como progresista el histórico de una estrategia de eliminar el pluralismo ideológico que encima te ha matado a tus compañeros? Hay que ser muy débil ideológicamente para interpretar como progresista eso, por una parte. Y por otra parte, y lamentablemente unido, indeleblemente unido, está por el interés te quiero Andrés, en este caso por el interés te quiero Arnaldo. Entonces, claro, esas dos cosas, la enorme debilidad ideológica, pues porque el perfil de las personas que en ciertos momentos entraron en política, pues no era precisamente de filósofos, ¿no? Y luego, además, en los últimos tiempos los partidos políticos se han llenado de expertos de comunicación, comillas, o sea, expertos de la manipulación y de la propaganda. Eso no ayuda en nada a tener un pensamiento potente desde el punto de vista del análisis del tiempo, del análisis del mundo en el que estamos viviendo, del análisis de las transformaciones del modo de producción, de todas las cosas. Y claro, si los asesores de los líderes, en el caso concreto de ese partido, son, ustedes ya saben qué tipo de gente, pues claro, pues efectivamente es muy duro. Y claro, en nuestro país, en nuestro país los partidos políticos son muy importantes desde el punto de vista del efecto sobre la democracia y del efecto sobre las instituciones, porque al final los partidos políticos tienen una gran capilaridad con respecto al asociacionismo, con respecto a muchas cosas, y luego las leyes de la función pública han debilitado también la parte más profesional e independiente de muchos de lo que son altos cargos, ¿me entienden? La libre designación ha hecho mucho daño. Entonces, claro, todo eso debilita extraordinariamente. Cuando un partido está en el poder mucho tiempo, pues te lo va a dejar muy tocado. Pero les vuelvo a decir, tenemos que pensar que nuestro tiempo histórico, el nuestro personal, pues es limitado. Pero hay un futuro y hay que pensar en que tenemos una responsabilidad con respecto a los que vienen por detrás. Así que tenemos que echarle coraje y ánimo y analizar y entender en qué cosas, con un mal producto político tóxico, extremo, se mueven bien para, en fin, ¿no? Si estamos jugando al mus, habrá que saber jugar al mus, ¿no? ¿Sí o no? Si estamos jugando al póker, habrá que saber jugar al póker. Y si hay que coger setas, no ir conmigo. Pues eso, pues analizar. A veces es más fácil insultar o lo que sea que describir. Pero las soluciones vienen de la descripción. Y para eso hay que estar fríos. Hombre, calientes espiritualmente o políticamente o moralmente o éticamente tenemos que ser muy activos, vale, sí. Pero en el análisis hay que ser fríos, no ver las cosas que no son. No ver las cosas como las queremos ver. En fin, hay que ver las cosas como están, como son, y entonces en función de eso entender por qué a veces, por qué el constitucionalismo en el País Vasco y Navarra resulta que ha tenido unos resultados electorales terribles después de estar peleando y siendo el escudo humano de los conciudadanos.
¿Por qué se ve como progresista la herencia de terroristas y sus herederos o de otros que miraban para otro porque les venía fenomenal? O sea, la descripción es clave, el análisis es clave. Los sentimientos están muy bien, a veces necesitamos decir barbaridades, pero mejor eso es la intimidad. O sea, no herir innecesariamente es importante también para desactivar algunas de esas trampas de la propaganda. La firmeza es necesaria para desactivar las trampas de la propaganda y la constancia es importante para desactivar todas las trampas de la propaganda. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben lo de los lemas que utilizaban las asociaciones de víctimas cuando todavía las asociaciones de víctimas importaban? Lo de dignidad, memoria, dignidad y justicia. Se está olvidando. Memoria, dignidad, justicia, verdad y reparación. Pero en los tiempos en que eso se repetía mucho, todos nos lo sabíamos y nos daba una coraza. Pensemos que ahora hay muchísimas mentiras que pum, 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 se dicen constantemente y entran al final en los cerebros. Constancia. Para repetir 1000 veces una verdad si es necesaria. Y para describirla. Y es difícil, describir, desmontar mentiras describiendo las cosas es un esfuerzo intelectual. Pero es que no nos queda más que el sobresaliente. Si no se hace de sobresaliente, no se puede contra el populismo. Así que, bueno, nos tendremos que poner altos objetivos, altos estándares y ala, no nos queda otra. Tenemos una responsabilidad. Así que ánimo y alegría y a la batalla con alegría. Lloraos de casa. No les puedo decir nada más.